Buenos días. A nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a este primer conversatorio juvenil virtual por la igualdad y contra la violencia política de género. A continuación, para inaugurar este evento, escucharemos las palabras de bienvenida de la maestra Laura Elena Fonseca Leal. Bueno, pues me da un enorme gusto poder compartir con ustedes este primer conversatorio juvenil virtual por la igualdad y contra la violencia política de género. Me parece que este es un tema por demás relevante. A partir de que la Constitución ha dado la gran importancia o ha puesto como primer punto los derechos humanos, tenemos que revisar estos derechos humanos y se ha hecho sin duda alguna en todas las etapas de la vida, así como de manera vertical, yo diría de manera horizontal y de manera transversal, como es la vida de cada uno de los seres humanos. Comentaba antes de entrar que me parece que es muy importante que permitamos el relevo generacional en política, así como se está permitiendo el relevo o el trabajo equitativo con el género a través de leyes y acciones afirmativas, así también se tendrá que hacer con los jóvenes. Esto es una obligación, porque la democracia es dinámica, y es dinámica porque la sociedad es dinámica, y la sociedad es dinámica porque los seres humanos vamos creciendo, vamos pasando de un estadio a otro y de una condición a otra. Pasamos de ser hijos a los que se les dice qué hacer y se les va enseñando cómo hacer seres ciudadanos independientes que toman sus propias decisiones y después, bueno, a formar una familia y contribuir con lo que cada quien puede, con lo que la vida le haya permitido aprender y las experiencias que hayan podido tener. No hay más riqueza en la vida política nacional que la de los propios ciudadanos y de sus propias experiencias. Por eso se debe tomar en cuenta a todos, se debe incluir a todos. La política es incluyente, más en estos tiempos de absoluta comunicación, donde el conocimiento no está restringido para nadie, la experiencia no está restringida para nadie. Con esto yo les doy la bienvenida y atenta estaré a escuchar a cada una de nuestras participantes. Muchísimas gracias por participar a todos. Gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. A continuación, presentaré a cada uno de nuestros participantes para ceder el uso de la voz a nuestra moderadora. Nuestras ponentes es Claudicelia Guzmán González, presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y de la Competitividad, IDECO, para la cual, pues bueno, pediré un ciberaplauso para que pudieran, para que ella nos reciba. A continuación, presentaré también a Constanza Silva Carrasco. Ella fue ganadora del primer observatorio juvenil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente están con nosotros los ganadores, las personas ganadores, las juventudes ganadoras de este primer conversatorio. En primer lugar, pues bueno, está Dulce Rocío Hernández Hernández. Ella no se ha incorporado aún, pero se incorporará en un momento. En segundo lugar está Ariana Elizabeth Ramírez Alonso, que ya está con nosotros. Y en tercer lugar, Enrique Favela Cruz. La moderación de este conversatorio estará a cargo de la consejera electoral del CEPAC e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política, Zelandia Borges Estrada, de quien me permitiré leer una breve reseña curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Electoral en el Centro de Investigación y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral de Jalisco. Ella se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, como vocal ejecutiva y consejera presidente en el 17 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, como directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, y actualmente se desempeña como consejera electoral en este último organismo público electoral.
También es integrante de la Red Cívica MX y de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por la Democracia Incluyente y de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales. Nuevamente les pido un virtual aplauso para nuestra moderadora, a quien le cederé el uso de la voz. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a la maestra Laura por sus palabras. Le había dicho a Ernesto que hiciera una pequeña semblanza curricular de cada uno de nosotros, porque en estos tiempos a la juventud no le gusta a veces estar escuchando el currículum tan largo de cada una de las personas, pero se le pasó con el mío. De todas maneras, muchas gracias. Miren, vamos a dar inicio. Previo a dar inicio, quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica de este evento. Vamos a tener dos etapas y las conclusiones. En la primera etapa se le cederá el uso de la voz a las dos especialistas que ya fueron presentadas, Constanza y Claudia, y para que en 10 minutos presenten su postura inicial respecto al tema central del conversatorio. Vamos a iniciar con Claudia Isela y en segundo lugar sería la participación de Constanza. Al término de estas dos intervenciones, les voy a plantear dos preguntas respecto a los temas abordados con la finalidad de provocar nuevas ideas y posicionamientos para la siguiente etapa. Para la respuesta que ustedes proporcionen de las preguntas, contarán con 3 minutos. La segunda etapa va a consistir en que de nueva cuenta se les cederá el uso de la voz a cada una de las panelistas por 10 minutos, en el que ustedes plantearán su postura respecto al tema de violencia política de género y la importancia de la participación de las y los jóvenes en este tipo de problemáticas. Aquí también, una vez que ustedes concluyan, vamos a darle el uso de la voz a las personas que ganaron el conversatorio que organizó este organismo electoral para que presenten su postura respecto a los temas planteados y formulen alguna pregunta a los panelistas. Contarán con hasta 5 minutos para llevar a cabo esta participación al formular sus preguntas. Y bueno, de esta manera, una vez que ustedes concluyan con lo anterior, vamos a dar el cierre y las conclusiones del evento. Así que si les parece, vamos a dar inicio. Y en primer lugar, entonces, le cedería el uso de la voz a Claudia Isela Guzmán González para que presente su postura inicial. Muchas gracias, maestra Zelandia. Es un gusto poder el día de hoy participar en este espacio de conversatorio, de diálogo, de debate con mis compañeras y compañeros de San Luis Potosí. Y agradezco muchísimo la invitación de la maestra que hoy pues, nos da apertura en su casa y que nos permite la anfitrionía, a la maestra Laura Elena Fonseca, que es presidenta del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Gracias, maestra Laura, por su anfitrionía, como les señalo, a mis compañera Constanza y a mis compañeras y compañeros ganadores de, pues bien, como lo señalaron, esta práctica de este concurso. Y bueno, pues quisiera justo señalar como última parte de nuestros agradecimientos a mi querido Ernesto García, quien extendió y que justo en una actividad de participación ciudadana, que fue un proceso de observación en un acompañamiento de una misión de observación electoral de visitantes extranjeros, tuve la oportunidad de coincidir con Ernesto y señalar la importancia de la participación de todas y todos en este tipo de plataformas. De ahí que estuvimos platicando la importancia inicio esta primera parte de la intervención que quisiera comenzar, compartir la relevancia de la participación de las juventudes en un contexto muy específico y desde una perspectiva que es la que abraza el Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad, que es el desarrollo visto desde las diferentes dimensiones, desde luego el desarrollo democrático, el desarrollo social, el desarrollo institucional y el desarrollo sustentable. En este sentido, y por ello nos hemos enfocado en identificar la importancia de que no solamente es una participación por participación, ¿no? Sino que debe de tener un contexto que nos permita, primero, pasar del diagnóstico a las soluciones de interés público, a las propuestas que estén encaminadas a solucionar estos intereses colectivos
y que desde luego hay segmentos de la población, sectores de la población que tienen especial y particular interés. En este sentido, las juventudes es una de estos aspectos relevantes en cuanto a las propuestas de solución, y hemos demostrado desde este instituto que hay no solamente ideas o intenciones o la vocación de participar, sino la de generar las propuestas de solución. Ahora bien, quisiera también señalar un eje del instituto y que ha sido parte de las premisas que hemos puesto a consideración en el eje del desarrollo democrático, y que es la postura de cómo necesitamos abrazar no solamente las soluciones a través de los organismos públicos y no solamente a través de las organizaciones de la sociedad civil, sino con esta tríada virtuosa que es organizaciones de la sociedad civil, sector privado, sector público. En este último diagrama, el sector privado no solamente es una entidad que refiere la importancia de generar capital económico o una unidad de capital económico, sino conformamos empresas de un tercer sector, es decir, un sector que abraza las soluciones de la política social, y somos empresas. De ahí que me parece un acierto que hoy, justo en este sentido de empezar a abrir los esquemas de participación, volvernos sociedades mucho más resilientes, hablaremos esto al respecto de qué son estas sociedades, el que comencemos a incorporar a estos nuevos factores del desarrollo a otro tipo de actores que detonen justamente el cambio. En este sentido, y en el contexto de algo que precisamente pues es inevitable, yo quisiera generar mi primera intervención en esta primera parte, en un contexto de las juventudes. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que debemos observar a fin de no solamente diagnosticarlo y quedarnos en ese análisis, sino comenzar a generar propuestas de solución desde estos tres sectores, ¿no? Y bueno, en el impacto de la pandemia, creo que es muy, muy relevante que si realmente queremos activar la participación de las juventudes, pues identifiquemos una de las primeras necesidades, que es la seguridad, no solamente la seguridad hablando en el aspecto público, sino todos los aspectos que refieren a seguridad alimentaria, la seguridad de bienestar, la seguridad de empleo, de tal manera que nosotros nos convirtamos en detonador de la participación a partir de este primer piso, ¿no? Déjenme compartirles que a partir de del impacto de la pandemia, las personas jóvenes entre los 15 y los 24 años se les estará denominando la generación confinada, es decir, sufrirá los efectos económicos de la pandemia por lo menos por una década. Esto es, se ha dicho que pues, la pandemia tiene un triple efecto entre las personas jóvenes, y pues los datos no son nada alentadores en un primer momento, y por ello es muy importante que si realmente queremos detonar este tipo de accesos y de nuevas políticas, pues se considere que en este sentido pues tendremos la destrucción de sus empleos en este contexto pandémico, se frustrará su educación y generará grandes obstáculos para quienes quieren acceder al mundo laboral. 1 de cada 6 jóvenes en este momento ha perdido su empleo, y aun cuando quieran conservar su trabajo, se ha reducido sus horas de trabajo un 23%. 3 de 4 trabajan en el sector informal, sin seguridad social y sin protección de los estados por efectos de las crisis. Y aquí hay otro gran sentido, otro punto relevante. Las mujeres jóvenes son las más afectadas. Y en este sentido, las generaciones pues deben de ser más resilientes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a irme a un término meramente de ingeniería básica, y gracias también a un compañero de 26 años que he estado platicando con él, un gran amigo que también le mando un saludo, Horacio, que una de las características de la resiliencia, más que de la flexibilidad, es que es algo que puede pasar de un estado a otro sin perder sus características y su naturaleza. Estas son las características de la resiliencia. No es
el soportar, sino el cómo hacemos para pasar de un estado al otro sin perder las condiciones. Y eso es muy importante, identificar que en este sentido el desafío es pasar de espacios de participación a espacios de decisión. Es decir, cómo el rol de las juventudes puede convertirse en trascendental para el desarrollo de la democracia, en defensa de los derechos humanos y de la libertad de las condiciones. Suponer que los jóvenes no son o no tienen una actividad predominante sería también un error. Son actores estratégicos del desarrollo y que, bueno, sin que sus habilidades y competencias hayan sido potenciadas desde la primera infancia, no es comprender, por supuesto, todo el ciclo de vida que asuma la totalidad de seres humanos, ¿no? Aquí yo voy acotando mi participación hacia las acciones. ¿Qué es lo que debemos establecer todas las partes? Y posteriormente concluiría con los compromisos de las juventudes. Las acciones deben de ser estos espacios para fomentar los espacios locales, nacionales y regionales de un verdadero diálogo intergeneracional en democracia y no poner barreras entre los diferentes grupos etarios. Esto es por ello que celebro este tipo de encuentros, este tipo de acercamientos, porque es justo desde donde se debe de iniciar cualquier verdadera acción relevante y trascendente, a partir del diálogo. Debemos hacer acuerdos intergeneracionales que impliquen y fortalezcan a toda una comunidad y a toda una sociedad. Debemos incorporar a todo el ciclo de la política pública y a la participación ciudadana, la participación justo de este sector de una manera transversal. Sin participación ciudadana no puede haber verdaderas políticas públicas. Y sin la participación de las juventudes tampoco habrá desarrollo sostenible y sustentable. Debemos incluir a las juventudes en todo el ciclo en la política y no solo en la evaluación ni tampoco en el diagnóstico, mucho menos acotarlo solo a la formulación y únicamente incorporarlo a la ejecución sería justo perpetuar el paradigma de la marginación y la exclusión. Fomentar la participación de los jóvenes a partir de la igualdad y la inclusión debe de ser mediante acciones afirmativas en un primer momento a todas las personas que viven desigualdades sociales y que limitan su participación. Esto es porque, sin duda, esto repercute en un ejercicio de sus derechos. El gran reto es, desde esta perspectiva, pensar de una forma colectiva e intergeneracional. No se trata de solo pensar en juventudes, sino pensar entre todas los espacios de incidencia y de participación de forma intergeneracional. Voy cerrando. ¿Cuáles deben de ser los compromisos de las juventudes? Las juventudes, como todo actor estratégico del desarrollo, deben de exigir la inclusión en sus agendas, deben de ejercer ese verbo, deben de conocer y de interesarse por el ejercicio de sus derechos. Las juventudes tienen la obligación y el compromiso de participar de una forma protagónica en todas las tomas de decisiones, y aquí es donde las autoridades deben de pasar del esquema de tutelar a el de verdaderamente espacios de acceso a participación genuina. Generar las propuestas desde las juventudes encaminadas a una construcción de sociedad que conozca y que ejerza derechos y decida con conocimiento y empoderamiento. Empoderamiento no como una premisa de aspiración, sino realmente con una convicción y una conciencia de ejercer el poder para convertirse en actores de autoridad. El mayor reto que tenemos a nivel global es pensar cómo pasar de forma de un pensamiento lineal individual a pasarlo de una forma colectiva e intergeneracional, y desde esta dimensión acompañar a las juventudes para que ejerzan pues, su participación protagónica en la toma de decisiones, que construya una sociedad que conozca y ejerza sus derechos y decida con conocimiento y con empoderamiento, a fin de que las sociedades humanistas sean verdaderamente democráticas, con una conciencia social, con sociedades diversas e incluyentes, donde exista un espacio para todas las voces, garantizando el pleno ejercicio de los derechos y de las libertades de las juventudes, hombres y mujeres de este nuevo milenio. Concluyo mi primera parte, mi primera intervención, mi primera reflexión, encaminada seguramente a las dos preguntas detonadoras que habremos de escuchar de nuestras compañeras y compañeros de este panel y de las personas que nos estén escuchando en las redes sociales. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente tu participación y muy importante para reflexionar respecto de lo que comentas específicamente de la participación de la juventud.
la participación necesaria de la juventud para poder construir políticas públicas que les impacten favorablemente. Previo a hacer las preguntas, vamos a dar la segunda participación a Constanza Carrasco para que nos exponga su postura y al concluir haremos estas preguntas detonantes. Así que adelante, Constanza. Muchas gracias, consejera. Pues antes que nada, agradecer la invitación por parte del CEPAC para estar aquí en la primera edición del conversatorio juvenil. Gracias, por supuesto, a la consejera presidenta Laura Elena Fonseca y a nuestra moderadora, es un honor, consejera Zelandia, y por supuesto a Ernesto, gracias por la invitación. Igual tuve la oportunidad de coincidir con él en algún momento del año pasado y desde ese momento hemos tenido algunos vínculos institucionales que me parecen relevantes, importantes, necesarios para construir nuevas decisiones, nuevas propuestas que impulsen la participación de la ciudadanía en los espacios de toma de decisiones y sobre todo en materia electoral, que es uno de los ejes transversales de nuestra democracia. Gracias por esta oportunidad. Mi participación está enfocada a hablar de la importancia de reconocer el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género como un fenómeno que no es normal. Y quisiera empezar poniendo en perspectiva esto, ya que el conversatorio justamente se denomina, ¿no? Igualdad y violencia política contra las mujeres en razón de género. Y desde que se dio la reforma en 2014, en el que se incluyó la paridad como una obligación del Estado garantizar la participación en igualdad de condiciones de las mujeres en el espacio público, hemos creído que son dos elementos inseparables. Los hemos puesto enlazados, como si la paridad, como si el logro de la igualdad fuera un determinante de la violencia política, como si no pudiéramos pensar un espacio público igualitario sin violencia contra las mujeres. Y entonces es ahí donde yo comienzo esta reflexión, como la violencia política, un fenómeno y un efecto indeseado de la paridad. Porque claro que hace 20 años, cuando no había la mayoría de mujeres que ahora hay en los espacios de toma de decisiones, en cargos públicos de elección popular, pues no veíamos que existiera violencia. Y es que no existiera, sino que estaba invisibilizada. Pero con la incorporación masiva de las mujeres que se ha dado en los últimos 10 años en nuestro país, entonces ahora ya es un punto relevante a destacar el hecho de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sean violentadas por las ganas de querer participar en el espacio público. Entonces, esta vinculación que hacemos de estos términos, paridad o igualdad y violencia política, a mí me parece que hay que quitarlo, que hay que tratar de ver a la violencia política contra las mujeres como algo que no es normal, que no se debería de dar. La lucha de las mujeres por conseguir su espacio en las dinámicas públicas se comenzó hace más de un siglo atrás. Entre 1910 y 1920 comienzan las primeras exigencias, sobre todo de los grupos feministas, para acceder a, primero, el derecho al voto, el derecho a poder decidir sobre quiénes eran las y los gobernantes. Después hay todo un camino sinuoso y asimétrico que van sorteando a aquellas grandes mujeres que han hecho historia para alcanzarlo, y vemos recorrido desde 1953, año en que se formaliza a nivel federal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, hacia acá ya poco más de 60 años, vemos cómo incrementa el número de mujeres en los espacios de toma de decisiones, no sin unas luchas muy concretas en donde primero había resistencias para el tema de las cuotas.
después hay resistencias para respetar esas cuotas por parte de partidos políticos y por parte de las instituciones para hacerlas respetar. En 2014 ya por fin se da el gran avance que todas las mujeres que luchaban por esto esperaban, que es la paridad como un principio constitucional, y entonces empieza esa discusión de en dónde aplica la paridad. Lo que nos lleva a la discusión que se dio el año pasado en el Congreso de la Unión sobre la paridad en todo. La paridad tiene que aplicar en todo porque las mujeres somos el 52% de la población en México y tenemos el derecho a estar representadas tanto de manera descriptiva, es decir, de forma numérica, como de manera sustantiva, es decir, poder hacer efectivo la toma de decisiones. Pero el gran obstáculo que se ha visto desde 2014, no es que antes no existiera, pero ahora se ha visibilizado aún más, es la violencia política contra las mujeres con un elemento distintivo, que es el género. El género como esta categoría de la teoría feminista que nos impulsa a revisar las situaciones sociales, los fenómenos sociales a través de una óptica diferenciada entre cómo afectan los fenómenos a mujeres y hombres de manera distinta y cómo a las mujeres en muchas ocasiones por su condición histórica de discriminación, de subordinación y de exclusión, pues las van a afectar o nos van a afectar aún más. Entonces, desde esta perspectiva, la violencia que se vive en el ámbito público afecta de manera desproporcionada a las mujeres y eso ha impedido que la paridad se haga realidad de forma sustantiva. Sí, cada vez hay más mujeres, subimos de un 10% a un 20% y después a un 49%, 50% de mujeres en los espacios de toma de decisiones, como los congresos locales, la Cámara de Diputadas y de Diputados, la Cámara de Senadoras y Senadores, pero todavía no hay un ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres por la violencia que se ejerce contra ellas. Y el elemento de género implica que los ataques hacia las mujeres se den por el simple hecho de ser mujeres. Hay una descalificación y una desconfianza sistemática, estructural, hacia las capacidades de las mujeres y las posibilidades de hacer un buen trabajo o incluso de ganar una elección. La violencia en este ámbito es especialmente destructiva. Sabemos que la violencia de género permea los ámbitos privado y público, pero la que se ejerce en el ámbito público es mucho más corrosiva porque se aplica a las mujeres con el resultado de menoscabar derechos tan importantes como el derecho a la participación política. Y resulta de normas y prejuicios sociales que todas y todos tenemos de alguna u otra manera con respecto a que las mujeres pertenecemos al espacio privado. Esta pertenencia natural a lo doméstico y esta tendencia a servir a otras y a otros y a hacernos cargo de las tareas de cuidado. Entonces, aunque recientemente esas ideas poco a poco están siendo superadas, todavía están arraigadas en algunos espacios, en algunas comunidades y en algunos ámbitos que no permiten a las mujeres avanzar hacia un desempeño de la participación plena, completa, que represente que detenten realmente el poder y que puedan tomar las decisiones por sí mismas. Y esto va más allá de solamente, es que pues las mujeres se quejan, ¿no? Porque así es el espacio público, así es lo político. No, realmente cuando afectamos los derechos políticos y electorales de las mujeres, estamos atentando también contra el ejercicio de otros derechos, por esta característica tan importante de interseccionalidad e interdependencia de los derechos humanos. Vemos cómo ha habido muchas resistencias para
que las mujeres participen, casos emblemáticos como el caso de las Juanitas, esta renuncia masiva de mujeres que se dio en 2008-2009, y los ataques mediáticos que con frecuencia hay, y sobre todo en procesos electorales, contra las mujeres basado en estereotipos de género. Con el objetivo de no revictimizar, no pondré ejemplos, pero me imagino que todas y todos hemos visto en alguna ocasión cómo se señala a las mujeres cuando intentan participar y se proponen para un cargo público. En muchas ocasiones automáticamente son ofendidas y son violentadas con base en estereotipos de género. Pero también ha habido una falta de voluntad política para responder ante el fenómeno, y en muchas ocasiones los pactos patriarcales, estas alianzas que se dan en las instituciones o en los partidos políticos, han justificado que las mujeres no sabemos participar, que las mujeres no queremos respetar estas reglas del juego. Hay una frase muy, bueno, un estudio muy importante de la académica Lynn Vareiro, en donde nos dice que durante todos estos años en que las mujeres hemos luchado por integrarnos paritariamente a la política, hemos sido señaladas como las recién llegadas, como aquellas que no sabemos hacer política y que no nos acoplamos a las reglas del juego. Por ahora, hasta aquí dejaría mi intervención. En una segunda parte me gustaría abordar un poco más acerca de cómo hemos respondido desde las instituciones a este fenómeno, y también algunas propuestas para dejar de vincular de manera automática la paridad la violencia como un fenómeno que no se puede evitar desde la paridad. Gracias. Muchísimas gracias, Constanza. Perfecto, miren, entonces vamos a proceder a presentarles a ustedes algunas preguntas detonantes. Yo tengo algunas, quisiera preguntarle a los dos jóvenes que nos acompañan el día de hoy, a Enrique y Ariana, si alguno de ustedes quiere también presentar alguna de las preguntas a las compañeras Claudia y Constanza, e invitar también a las personas que nos siguen en redes a que puedan, por favor, formular sus preguntas a través de la red respectiva. ¿Alguno de ustedes quiere, jóvenes, hacer alguna pregunta? No, yo esperaré para formular mi pregunta posteriormente. Ok, Ariana. Enrique, adelante. Sí, claro, mi compañera Constanza Carrasco ha mencionado estos diferentes acontecimientos que han pasado a lo largo de México, que han marcado la historia, ahora sí que tratando de concretar esta paridad total. Pero bueno, yo le quiero preguntar a ti, si tú en un caso hipotético en el que tú fueras legisladora, estás en el Poder Legislativo, ¿tú qué propondrías para que se pueda ejercer o, bueno, se pueda dar un apego 100% de la realidad, esta paridad total? Gracias. Gracias. Adelante, Constanza. Sí, gracias, consejera. Sí, creo que los logros feministas han sido maravillosos. Creo que las mujeres que nos han antecedido han hecho cosas que no se imaginaron hace incluso pocos años, pero creo que un pendiente que nos queda, aparte de erradicar la violencia política para lograr la paridad, que también es parte de erradicar estos prejuicios y roles de género, es avanzar hacia la igualdad sustantiva. ¿A qué me refiero, Enrique? A que las mujeres no solamente tienen derecho a acceder a los cargos públicos de toma de decisiones en número, sino que también deben desempeñar esos cargos en espacios clave y no solamente estereotipados. Muchos estudios nos indican que la mayoría de legisladoras o presidentas municipales o regidoras que llegan a esos cargos, muchas veces les son encomendadas tareas que históricamente se han vinculado con el trabajo de cuidados o el trabajo social. Por ejemplo, muchas veces quienes presiden las comisiones de medio ambiente, de salud, de educación, son mujeres. Las regidoras que tienen, por ejemplo, las regidurías en Oaxaca, un ejemplo muy
muy relevante de violencia política, porque a una regidora le crearon la regiduría de ornato. Y todas aquí nos preguntábamos, ¿y qué es la regiduría de ornato? Pues mantener bonito el municipio, porque las mujeres eso es lo que hacen, mantienen bonitas las cosas a su alrededor. Entonces creo que más allá de aspirar, que creo que es el logro inmediato al que aspiramos, el 50% de los espacios, lo que sigue es ocupar espacios clave, las comisiones de Hacienda, las comisiones de relaciones internacionales, algunas, por ejemplo, secretarías a nivel federal que vayan más allá de los estereotipos y los roles de género, como ahorita que fue histórico en su momento, en el 2018, cuando recién nombraron a una secretaria de Gobernación, la primera mujer en tantos años de historia de México. Creo que eso es un elemento clave, llegar a lo que las feministas han denominado la igualdad sustantiva, que no solamente sean mujeres, el 50% de mujeres, sino que estén desempeñando sus tareas en espacios claves, más allá de los roles y los estereotipos de género. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Enrique. Yo le formularía una pregunta a Claudia. Claudia, desde el IDECO, ¿cómo se impulsa a las juventudes en el desarrollo de políticas públicas para la construcción de ciudadanía y cómo impulsarlos para la construcción de ciudadanía en ambientes igualitarios? Muchas gracias, Elandia. Pues mira, estamos celebrando y abrazando justo en este sentido parte de lo que ha sido el espíritu y los ejes de mirar las partes de las soluciones hacia este fomento de la participación de las juventudes, y hemos desarrollado un programa de participación que le hemos llamado y que le hemos puesto como parte de este mecanismo de cohesión, de democracia de cercanía aplicada. Es decir, que lo que hemos desarrollado es un modelo de participación y de acompañamiento para las juventudes para incrementar sus competencias ciudadanas, sus habilidades de participación en los aspectos de interés público, de tal manera que a través de sus iniciativas puedan apropiarse del propio espacio y de generar mecanismos, instrumentos que les permitan una verdadera incidencia en las políticas públicas. Esto ha sido a través de un programa que es, como les señalo, de dos pilares. El proyecto Código QR, que es un proyecto que les va acompañando con mentorías, identifican casos de éxito a través de una convocatoria que se celebró justo muy recientemente en el Encuentro Nacional de Educación Cívica, donde lo que hicimos fue acompañar, arropar esta iniciativa de 4 liderazgos nacionales y 2 repartidos justo en un propósito de paridad. Han sido 2 hombres y 2 mujeres, un hombre y una mujer en el ámbito local y un hombre y una mujer en el ámbito nacional. Y de tal manera que, pues, lo que se produjo fue una evidencia de que las juventudes también están perfectamente estructuradas, que han tenido un trabajo ya de campo y que pretende alcanzar con esto una incorporación con los actores que acompañen, que esta es la segunda parte de este programa. El adherirse a las instituciones, no se puede hacer un efecto de incorporar a las juventudes solo desde la aspiración, sino realmente ofrecerles los espacios de participación y de vertebración y articulación con los tomadores y tomadoras de decisiones, asimismo con el marco normativo. En ese sentido, pues es como se convierte desde el IDECO en un proyecto estratégico que nace en Quintana Roo, que hemos desarrollado en México y que estamos trascendiéndolo a Latinoamérica. Próximamente tendrán ustedes noticias de que estará tanto en el Ecuador como en Argentina este propio modelo. Y esto ha sido justo gracias a que las juventudes se han convertido y han posicionado su agenda, coadyuvan para lograr a la igualdad y reducir brechas, la brecha de desigualdad. Está este mecanismo de inclusión a través de los espacios y de una premisa que es la co-creación y la colaboración. Les hemos mostrado la importancia de que no importa que estén en Ciudad de México o en Tabasco o en Coahuila o la participación de la construcción de esta participación de este programa es a nivel nacional,
a través justo de los mecanismos ahora que tenemos de manera digital y de la forma en que nos podamos vertebrar. Es un distintivo del proyecto Código QR que puede ser de los proyectos que pues, podremos poner en consideración y que tiene un enfoque, concluyo respondiendo a esta pregunta, un enfoque de empuje para las condiciones de igualdad de participación política de hombres y mujeres que ofrece no solamente la erradicación y todos estos espacios de problemáticas pues, sociales, sino que abrazan este espíritu de innovación democrática a través de su participación con propuestas muy específicas y que también son disruptivas. Déjame decirte, ojalá pues los pondremos por aquí por los ejemplos. Señalo, por ejemplo, entre los 4 proyectos ganadores, una ley de participación ciudadana en Tabasco, la incorporación de una comisión de juventudes con perspectiva de juventudes en los organismos públicos electorales, fútbol para ciegos y una red, una plataforma en todo sureste del país, donde se practican con mesas de diálogo, discusión y debate, foros ciudadanos a partir de liderazgos de juventudes en representaciones en estas regiones. Entonces, pues ha sido un ejercicio muy interesante y eso es como nosotros hemos trabajado a partir del desarrollo de habilidades y competencias como un modelo y un programa que desde el IDECO hemos impulsado y que ha sido arropado y bien recibido por tanto las propias juventudes como de autoridades y de organismos de cooperación internacional. Muchísimas gracias, Claudia. Muy importante tu respuesta. De acuerdo a lo que comentas, en efecto, en el Encuentro Nacional de Educación Cívica estuvimos también platicando desde los organismos electorales locales cómo hemos impulsado acciones afirmativas para garantizar la participación de personas jóvenes y que para que al momento de ser electos puedan integrar los órganos de representación. Bueno, ahorita podemos abordar un poquito más el tema. Vamos a pasar a la segunda parte y de nuevo le voy a ceder el uso de la voz a nuestros 2 panelistas para que continúen con la exposición de su tema. Vamos a iniciar con Constanza en este caso. Por favor, Constanza, tienes hasta 10 minutos. Muchas gracias. Pues para retomar lo que estaba platicando, este logro de la paridad, creo que siempre es bueno reconocer nadie, ¿no? Que toma a partir de... Ay, perdón, ¿me escuchan? Es que me está marcando inestable mi conexión, ¿sí? Ya te estamos escuchando. Perfecto, gracias. Esto no fue una concesión, no fue un regalo, no fue algo que de pronto un día alguien se despertó y dijo, vamos a concederle el voto a las mujeres y también el derecho a ser votadas. Fueron años de lucha, sigue siendo una lucha constante desde los diferentes frentes en que las feministas, las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, desde la academia, desde los cargos de elección popular, desde la sociedad civil, desde las instituciones y justo como vemos ahorita con Claudia, ¿no? Desde el sector privado, mujeres que están convencidas de la necesidad de que las mujeres estemos representadas en todos los espacios de la sociedad. Pero entonces, cuando se logra la paridad, muchas personas pudieron haber dicho, pues ya, ¿qué más quieren? Ya, dejen de molestar, ya tienen lo que querían, ¿no? Pero no, realmente creo que la lucha no ha acabado porque la violencia política no puede quedar como algo que es y no va a cambiar. Entonces, en ese sentido, se ha dado una respuesta muy articulada desde estos frentes que ya mencionaba, con el objetivo de elaborar, generar un marco normativo que hasta hace abril de 2020 estaba ausente en nuestro país. Un marco normativo que no tenía, que no incorporaba este fenómeno que las mujeres estaban viviendo al querer participar en la vida política. Instituciones como el Tribunal Electoral, como el INE, desarrollaron el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en 2016 y luego una edición 2017, porque los casos les estaban llegando, porque la situación les estaba rebasando y no tenían con qué responder.
En primera, no había una definición concreta de violencia política, no había mecanismos de atención y mucho menos de sanción. Se tuvieron que hacer a través y a punta de criterios jurisdiccionales con base en estándares internacionales como la Convención de Belén do Pará o como la CEDAW, ¿no? Con la Recomendación General número 19. Todo esto se fue haciendo en el camino porque no había nada, porque todo estaba diseñado para que las mujeres, como era lo obvio, no sufriéramos violencia política. Lo natural, hechos, pero no, porque la cultura ha diseñado estos estereotipos, estos roles que castigan a las mujeres que aspiran a tener un rol público. Entonces se dieron medidas emergentes en todas las entidades a nivel nacional, con, por ejemplo, los observatorios de participación política de las mujeres y coordinación y alianzas interinstitucionales derivadas en gran parte de voluntades políticas. Sí, de los empujes feministas, por supuesto, pero de mujeres que ya en los espacios de toma de decisiones decidieron, ahora sí que aventarse el tirito, ¿no? Como dijeran por ahí vulgarmente. Y ha habido logros. Realmente creo que tenemos que reconocer que un logro muy importante es el que se dio recientemente en abril, en abril de 2020 de este año, con una reforma electoral en materia de paridad, ¿sí? Pero sobre todo de violencia política en razón de género. Esta reforma modificó 8 leyes, leyes generales y leyes orgánicas, entre las que pues destacan la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la violencia política, la definición de violencia política y los ámbitos y los ámbitos en que se puede dar la violencia política y los tipos de violencia que puede ser ejercida en este espacio. Pero también muy importante, pues toda la reforma que se hizo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de diseñar medidas efectivas, yo pienso sí, para atender, pero sobre todo con miras a erradicar la violencia política. Entre quienes estamos en el ámbito electoral hemos podido identificar que las esferas que se atendieron a través de esta reforma fueron 3 específicas, que son también las que marca la Convención de Belén do Pará. Uno es la prevención, que esa tendría que ser la primera obligación que las instituciones tendríamos que cumplir, ¿no? Prevenir que no haya casos de violencia política, que ninguna mujer que ejerza su derecho a votar y a ser votada tenga que pasar por algún episodio de violencia en razón de su género. Pero bueno, si ya no lo pudimos evitar porque el contexto nos rebasa, porque también toda la conformación sociocultural nos lo impide, bueno, pues tener mecanismos para atender la violencia, no solamente a partir de lo legal, sino también desde ámbitos psicológicos, integrales, de atención de víctimas, que pueda haber toda una estructura que les dé a las víctimas la seguridad de que se les va a resarcir el daño. Y la tercera es una esfera de sanción, que a quienes violenten a las mujeres, pues les venga una consecuencia, y no solamente una consecuencia de, oye, no lo estés haciendo, por favor, ¿no? Sino realmente sientan el rigor de que en un país democrático no se puede ir violentando a las mujeres en razón de su género. Y todo esto orientado a la erradicación de la violencia, ¿no? Porque nada sirve complementar estas 3 esferas si nuestra meta es decir, bueno, lo vamos a ir abordando, pero no lo vamos a erradicar. Lo que tiene que pasar es orientarnos a eliminar toda la violencia contra las mujeres que se dé en este ámbito. Entonces, el logro de la reforma fue lo que las estudiosas, quienes estuvieron en este proceso, le han llamado el círculo de protección en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. La reforma que hizo
Primero definió la violencia política contra las mujeres en razón de género porque no había un consenso a nivel nacional de qué sí era violencia política en razón de género, qué no era, en dónde se daba, cuándo se daba, y entonces también establece un catálogo de conductas. Enunciativo, no limitativo, porque el patriarcado se transforma y busca maneras y siempre hay nuevas formas de violentar a las mujeres en el espacio público, pero cuando menos de lo que se había detectado hasta el momento, se hizo un catálogo de acciones u omisiones, ¿no? También delimita quiénes pueden ejercer violencia política, igualmente no es limitativo, e instaura, esto es relevante y un logro muy importante, que es que instaura el procedimiento especial sancionador como una vía para atender estos casos. Y limita sanciones y medidas, sobre todo de no reparación, de no repetición, perdón, de reparación y medidas de no repetición, con el objetivo de, bueno, las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia en el espacio político. Algunos ejemplos de algunos avances que ha habido, pues es que a partir de esta reforma, el INE realizó un registro de violentadores a nivel nacional, ¿no? Ya podemos consultar quiénes han sido sentenciados o sancionados por violencia política a nivel nacional, e incluso mandató a los OPLES, a los organismos locales, a hacer registros locales. También la posibilidad de que quien ejerza violencia política en razón de género contra una mujer no pueda participar en determinado tiempo en una contienda electoral. Y por supuesto, algo muy importante que es el 3 de 3 de violencia política, en donde las y los candidatos que pretendan postularse para un puesto de elección popular tengan que hacer una declaratoria bajo protesta, es decir, verdad, de que no han sido sentenciados o sancionados por 3 cosas principales. Por ejercer violencia política, por ser deudores alimentarios o por ejercer violencia familiar o cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, definitivamente hay retos y me gustaría, si podemos abordarlo, porque ya se me está acabando el tiempo, quizá en la parte de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los retos en este ámbito? Es ahí donde ya lo concateno con las juventudes. Me parece que espacios como estos son no solo necesarios, urgentes, sino indispensables en la democracia para construir soluciones, porque más allá del debate, más allá del análisis, lo que se necesita son propuestas concretas, como me decía Enrique hace rato, ¿no? Está bien chido tu choro, pero tú qué harías. Entonces, eso es lo que se necesita, que las juventudes traigan nuevas propuestas desde una perspectiva interseccional que incluya todas las formas en que las mujeres somos atravesadas por distintas categorías como la raza, la clase, el género y la edad, por ejemplo. Hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Gracias, Constanza. En efecto, con el 3 de 3 que ha implementado el Instituto Nacional Electoral, se busca que los partidos políticos eviten quizá en la mayor medida de lo posible postular personas que tengan este tipo de antecedentes. Además de las violencias que comentaba Constanza, también se incluye antecedentes en violencia sexual, que es importante mencionarlo. Bueno, pasamos ahora a la segunda intervención de Claudia. Claudia, por favor, tienes hasta 10 minutos para llevar a cabo tu intervención. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a hacer una reflexión, una provocación a partir de la amplia y sobre todo espléndida recorrido que ha dado Constanza al respecto de lo que refiere la violencia política por razón de género. Y yo ayer justo platicaba con una persona y le decía que pues yo nací con el INE. O sea, a mí sí me dicen, oye, tu credencial de lector, y pues para mí es normal, ¿no? O sea, porque es un instrumento que me lo proporciona a una entidad autónoma, por cierto, encargada de mis datos, que tienen un fin que ahora, bueno, pues tiene otro, como es el de la propia identificación, por la cantidad incluso, pues, de candados que permiten en este sentido, pero nace con una institución.
me decía, ¿qué sigue? O sea, ¿por qué tú crees que nosotros tenemos este problema, esta generación? Y partía de un punto muy específico, ¿no? Decía, ¿por qué nosotros tenemos este problema? Y hablaba de las familias en general, ¿no? Y no, para no desviarme de este tema, yo decía que cada uno de nuestros aspectos intergeneracionales tiene por responsabilidad mantener la progresividad de los logros de las generaciones que han relevado y que han revelado lo necesario para la progresividad de los derechos existentes. O sea, ¿qué quiero decir? Ya no podemos ir para atrás. O sea, a mí si me dicen ya tu credencial para votar ya no la va a emitir esta entidad, pues me parecería a lo mejor un poco fuera del paradigma que yo ya tengo, que yo ya nací con una institución dedicada a la coordinación y organización de elecciones, ¿no? O sea, ya hay un ente que para ello se ha facultado. Y en este sentido yo quisiera abordar también desde un punto de vista que planteó Constanza, la importancia de los marcos normativos y que con base en ello no podemos ir más para atrás, sino al contrario, debemos de garantizar, y de eso se trata la sustentabilidad, de garantizar los recursos, entre ellos como recursos los derechos fundamentales, ¿no? El proceso de reconocimiento, yo quisiera abordarlo ya, como digo, ya hizo un gran repaso Constanza, yo quisiera aterrizar ahora yo desde la perspectiva del proceso de reconocimiento de estos derechos para las personas jóvenes como personas sujetas de derechos y por un lado pues identificar cuáles son estos marcos normativos que tienen pues por una dimensión local, regional y un ámbito global, ¿no? Ha sido un proceso largo que históricamente la juventud ha tenido distintos abordajes, se han comenzado generaciones por generaciones y bueno, pues muy recientemente estos marcos normativos suelen darle sustento a políticas públicas, ¿no? Eso es, en este sentido, creo que lo que mencionó Constanza de todos los aspectos y todos los ejemplos que derivan en una política pública, pues lo que hay que darle continuidad no solamente es a qué está resolviendo, sino a que se erradique por completo la causa por la cual nació esa propia política, en el caso de el planteamiento particular de la violencia por razón de género. En el caso de las juventudes hay que dejar claro pues, el abordaje que desde la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Iberoamericana de los Derechos para las Personas Jóvenes, una serie de reformas constitucionales desde 2011 ha generado justamente que se genere la exigencia de un programa nacional de juventud, un reglamento de la ley de derechos de personas jóvenes y reglas de operación de programas en juventudes hacia el desarrollo. Aquí hay un gran desafío. Estos programas han quedado limitados al 2018 y lo que sigue es justamente que en este marco pues no nada más se establezca el marco, sino que el marco por sí mismo, un marco normativo, es un marco de acción, es decir, cuáles serían las acciones del gobierno, de las políticas públicas que deberíamos de ir incorporando a fin de generar este piso de igualdad de oportunidades para las personas jóvenes, hombres y mujeres. Desde esta dimensión creo que ahí es muy importante señalar que si queremos que justo estos espacios de participación igualitaria, tanto para hombres como para mujeres, se establezcan desde, creo que, tres fundamentales aspectos de participación y en ellos, sin duda, este espacio que hoy abre el OPLE es, creo que, muy, muy importante. Esto es la importancia de las representaciones de las personas jóvenes en los partidos políticos. Las personas jóvenes han encontrado diversos espacios de participación en la vida pública del país y uno debe de ser y uno debería de ser la de la institucionalidad de los partidos políticos y aún dentro de estos espacios donde la mayoría de las ocasiones se han colocado como una parte nodal, sin embargo, no tienen todavía este espacio de desarrollo por sí mismo de su actuar, ¿no? Entonces, entendiendo la representatividad no solo como puestos de dentro del organigrama de los partidos, sino como una verdadera construcción activa que permita que pues sean tomadores y tomadoras de decisiones desde la creación de
de los estatutos de los partidos, hablar de la posibilidad de ser elegidos en una participación o representaciones en puestos de partidos públicos, ¿no? Que las juventudes sean tomadas en cuenta y no solamente como una teoría. Esto en realidad pues, creo que pasa en todos los partidos políticos. La mayoría de los estatutos de los partidos que están registrados se menciona la participación de las personas jóvenes en virtud de pues, solo en como marco de acción, ¿no? Debe de haber, yo creo que un fomento mucho más relevante hacia acciones encaminadas a su fortalecimiento y en este sentido, pues pasar de la intencionalidad a la realidad de la participación de las personas jóvenes que sigue considerándose como que deberían de estar en formación, y por eso es importante lo que nosotros hemos demostrado desde el IDECO, que ya muchos de ellos traen una trayectoria desde su activismo en sus formaciones justamente universitarias o desde sus ámbitos de participación social y comunitaria, y que desde este sentido, pues los partidos o los ámbitos de participación política debería construirles un apoyo logístico de las que en virtud de realmente ser actores y participantes de las campañas electorales. En este sentido, creo que otro de los aspectos importantes sería las representaciones de las personas jóvenes en las instituciones de gobierno, las representaciones de las personas jóvenes en las organizaciones de la sociedad civil. Voy concluyendo, cerrando mi comentario. Entre las diversas formas de participación en las instituciones de gobierno, debe de estarse identificando tanto las políticas que ya existen de estas medidas afirmativas de participación para hombres y mujeres, donde se menciona pues justamente estos nuevos marcos que bien ha señalado Constanza, y que debe de mencionarse que las personas jóvenes pues deben de tener las mismas posibilidades de acceder y de colocarse en boletas de elecciones internas de los partidos, ¿no? Creo que es otro aspecto fundamental y significativo, que en las últimas décadas las personas jóvenes han optado por otras formas de incidencia, no solo en las instituciones gubernamentales, sino en puestos de representatividad pública o de la sociedad civil organizada, lo cual pues creo que refleja el intentar hacer visible estos porcentajes cuantificables de la presencia de personas jóvenes en espacios de toma de decisiones, y pues sin duda es un resultado que resultado que deja como muestra y como evidencia que el factor predominante es el adultocentrismo, el momento en que al permitir que los jóvenes deban permitir espacios de participación y coloquen estos espacios de cargos públicos. Concluyo señalando que pues la representación de las personas jóvenes en las organizaciones de la sociedad civil es un marco que, como ya lo hemos mencionado, se ha generado de manera multiestratégica en una colocación o en una pues puesta de un menú de temas específicos que genera una agencia de espacios de participación desde la sociedad civil en temas colectivos, en referencias y ejes temáticos donde su organización social está definida por ellas y por ellos, y que son clave en la generación de procesos de ciudadanía. Ese es el punto al que yo quisiera llegar, ¿no? Cómo desde ahí y desde esta participación de apropiarse del espacio público es que se ha diferenciado su articulación y han ocupado espacios en mesas, en toma de decisiones como constructores de agenda, en una agenda que debería tener ya un impacto de una agenda nacional. Creo que ahí, como dices Constanza, yo dejaría aquí a las preguntas, porque creo que lo que sigue es identificar la relevancia de la realidad global desde la participación de las juventudes hacia ya mostrar estos distintos y diversos temas de los cuales ya no son, como les comento, ya vienen incorporados en el ADN de la cultura de la participación de las juventudes. Ya se nació con eso, ya se nacieron con esos derechos, ahora ya no podemos ir para atrás. Es cuanto mi participación, y pues esperamos aquí las intervenciones de nuestros compañeros y compañeras que quieran compartir, iniciar esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y así es, pasamos ahora al momento en el cual las personas ganadoras del conversatorio van a presentar su postura respecto a los temas que ya fueron planteados por nuestras dos especialistas.
y para lo cual cada uno de ustedes contará con hasta 5 minutos. Yo quisiera proponerles que en primer lugar escucháramos a Ariana y en segundo lugar a Enrique. Si están de acuerdo, adelante, Ariana. Claro, muchísimas gracias. Para comenzar mi intervención, yo sí quisiera hacer un reconocimiento especial al CEPAC, sobre todo por toda la dinámica que están llevando a cabo acerca de esta participación, que nos abren el espacio a nosotros los jóvenes, sobre todo porque pues somos quienes están viviendo la situación de primera mano, ¿no? Bien lo mencionaba las compañeras, digo, a final de cuentas, yo mencionaba en mi participación dentro del video con el cual concursé y participé, que yo veo el problema precisamente de eso, que nosotros ya nacimos con esta situación como tal. Entonces hablaba acerca de una propuesta de reeducación para el sector social en general. Esto comienza desde, pues, principalmente las universidades, incluso ya que son instituciones autónomas de alguna manera, pues no es como que se puede implementar como lo ha venido haciendo todas las instituciones electorales, pero de primera mano yo creo que viene incluso desde casa toda esta reeducación que necesitamos ya de manera necesaria y urgente, como también bien lo mencionaba Constanza, ¿no? Y sobre todo porque a final de cuentas todas estas pequeñas luchas van a venir generacionalmente hablando, naciendo nuevas personas que tengan otra ideología, otro tipo de pensamiento. Y bueno, pues hablando en materia electoral, yo sí me quedé con una pregunta, pero bueno, creo que se las haré al último de mi participación, pero realmente yo creo que debería de ser una participación más rigurosa dentro de materia de delitos electorales. Yo creo que toda esta situación ha permeado a que a las mujeres se nos ha puesto bajo situaciones de riesgo dentro de socialmente, también como políticamente hablando. Y bueno, pues a final de cuentas, esa sería mi participación como tal. Yo venía a hablar un poco acerca de ello, acerca de que se necesitan abrir espacios para que los jóvenes puedan participar y sobre todo dar a conocer nuestras propuestas. Mi propuesta es esa, la de reeducación dentro de las escuelas, sobre todo porque es en el espacio en donde socialmente conviven más las personas, sobre todo desde niños, incluso empezar a cambiarles el chip social un poco que ya traen de todas estas situaciones de violencia política de género y violencia a la mujer en general por razón de género. Mi pregunta sería precisamente esa. ¿Ustedes creen, ya sea Constanza o Claudia, que en materia de delitos electorales se han tomado las decisiones correctas para castigar todos este tipo de violentamientos por razón de género en cuestión política? Si quiere contestar la pregunta, adelante. Ariana, qué interesante planteamiento, porque justo es muy importante y concateno con un comentario con el que fue cerrando Constanza al respecto de que no debe quedar solamente en la sanción, sino en la continuidad de pues que realmente haya un cambio cultural. Y en este sentido creo que nuestras autoridades han hecho un gran esfuerzo por, primero, evitar que haya estos espacios de vulnerabilidad de la integridad del propio proceso electoral. Creo que se han hecho buenos y grandes esfuerzos, sobre todo yo me queda claro uno de los espacios que más incidencia ha tenido al respecto de darle continuidad a esta pues, deficiencia estructural, ha sido el propio estado de Oaxaca, ¿no? Que ha tenido casos muy particulares de justo esta visibilidad y de protección de los derechos de esta ejercicio de la libertad política de las mujeres y de ejercer su derecho fuera del espacio de la violencia, ¿no? Creo que desde luego hace falta muchísimo, porque uno de los aspectos fundamentales para que pues, cáncer que es la violencia por razón de género y en los diferentes ámbitos que se nos ve afectados y afectadas, es el proceso de la denuncia y durante el proceso mismo, ¿no? O sea, es cómo puede esto
reducirse cuando debe tener un propósito final, que es que haya una sanción. Sin embargo, creo que lo que hay que reducir son estos niveles o tiempos de respuesta durante el proceso, que evite el desgaste de las personas que se están dando este paso para exigir este acceso tanto a la justicia como a estos espacios de participación de sus propios derechos. Eso creo que es uno de los... seguramente estos espacios y áreas no solo de oportunidad, sino pues de vulnerabilidad, de oportunidad y de debilidad del propio sistema de justicia y de acceso a que estas pues situaciones que estamos o que se viven en el ámbito no solamente electoral se vean reducidas. Se necesita hacer mucho más eficiente el acceso a la justicia y el acceso a los espacios de resolución de las denuncias de una manera mucho más efectiva. Creo que eso ayudaría a que el propósito final, que es que no solamente se reciba la sentencia, sino la ejecución de la misma y, por supuesto, esto decremente. Habrá otros factores que hay que considerar hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con estas personas que han sido sentenciadas? ¿Cómo realmente se reduce esta situación, si realmente con esto se alcanza el objetivo? Creo que también habría que ponerlo en el debate si los indicadores nos señalan que este también es una vía para la reducción de este principio de deficiencia estructural, ¿no? Gracias, Ariana, por su pregunta. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Continuaremos ahora con la presentación de Enrique. Por favor, Enrique, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, pues agradezco enormemente a la institución que abra estos espacios y actividades en el cual incentiva a la participación, bueno, en este caso enfocándonos en el sector juvenil, pero más que nada, pues que sea difundido, pues, por todas las personas que trabajamos en conjunto en la sociedad. Y pues como bien mencionaba mi compañera Constanza, la señora Claudia Guzmán, y la intervención de mi compañera Ariana, pues es muy importante estas intervenciones que vengan desde pequeños, ¿no? Porque ahora sí que en las instituciones como en la escuela, en las universidades, en media superior, así como superior, pues hablamos de que no hay una equidad como tal, como se está viendo. Y pues igual apoyo la propuesta de mi compañera Ariana en tanto la equidad que sea en todos los ámbitos. Y pues asimismo también reconozco y celebro el trabajo que han hecho ustedes como panelistas, a la institución como tal. Y pues también reconozco el labor de mis demás compañeros que estuvieron concursando, que les interesó este tema y pues ahora sí que se arriesgaron y se aventaron, por así decirlo, hacer este tipo de video, difundirlo, tratar de que tuvieras esta interacción, porque en sí es lo que se buscaba, o sea, que todos conocieran del tema. Así como ha comentado mi compañera Constanza, no solo basta tener normas progresistas, tener un lenguaje inclusivo, o sea, ya están ahí, pero lo que necesitamos es interiorizarlo como tal y pues actividades como este conversatorio virtual son lo que hace que se pueda reflejar este resultado. Y pues quiero concluir con esta frase que me la dio un maestro y pues creo que es muy acorde a lo que estamos viendo, es lo que no se reflexiona no se visualiza y lo que no se visualiza no se resuelve. Entonces debemos reconocer problemas como tal, como como el machismo, la violencia de género, conocerlas, deber informarnos y pues informar a la sociedad. Y pues yo igual quiero hacer la invitación ahora sí que a los hombres, a las mujeres, a todos aquellos que nos estén viendo, a ustedes mismos, que tratemos de comentar esta situación, tratemos de comentar este conversatorio, no de una manera tan formal, quedándose solo en una forma que solo lo conocen los especialistas, en la que solo hablan especialistas, es que conocen el tema, sino que hablarlo como una forma más informal, hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compañeros del trabajo,
inclusive con maestros. Bueno, ha habido, ahora sí que San Luis no es la excepción, estos difíciles casos en los que hay maestros que hacen aún comentarios muy, muy despectivos hacia la mujer, comentar esta situación y pues tratar de así poder interiorizar y lograr el objetivo que es la paridad total. Y pues reconocer que si hemos sido en algún momento nosotros groseros, no solo con las mujeres, sino con cualquier otro grupo que sufre esta vulnerabilidad, pues reconocerlo y tratar de cambiar a los demás. Y pues esto será mi participación y pues agradezco a todos y a todas por este espacio. Muchas gracias, Enrique. Previo a dar el uso de la voz a cualquiera de nuestras dos panelistas, si quisiera comentar algo con respecto a lo que Enrique ha manifestado, quisiera nada más mencionar que se ha incorporado en este momento Dulce, que es quien obtuvo el primer lugar en el concurso que organizó este organismo electoral, y a quien también le cederemos el uso de la voz para que ella también pueda, en su caso, comentar y preguntar lo que desee. Así que no sé si alguna de las dos panelistas quisiera hacer algunos comentarios respecto de lo que comentó Enrique. Adelante, Constanza. Sí, Enrique, yo estoy completamente de acuerdo contigo y la frase que mencionas me recordó a otra frase de George Steiner que dice que lo que no se nombra no existe. El primer paso para reconocer cuando existe un problema, cuando existe una deficiencia, es nombrarlo, es señalarlo, porque solo así vamos a poder visualizar, como decía la frase que nos comentaste, pues de cerca las aristas, los componentes de esa situación y proponer. Entonces, creo que respecto de lo que comentaban también Ariana y Claudia en la participación anterior, me parece que efectivamente hay avances muy sustantivos, hay que reconocerlo, pero hay retos también, y uno de esos retos es algo que le corresponde justamente no solo a la juventud, sino a la ciudadanía en general, que es vigilar el cumplimiento de este nuevo marco normativo, sin simulaciones. En repetidas ocasiones, en todo lo relativo a la participación política de las mujeres, hemos visto que hay simulaciones, que se diversifican estas formas de buscar caminos alternativos para no darle cumplimiento a la ley. Entonces, creo que justo es en donde las y los jóvenes como ustedes que están participando activamente con su postura, con su análisis, con sus propuestas, deben hacer, buscar, señalar eso donde no se está cumpliendo, esos espacios en donde todavía queda mucho por implementar. Y entonces, esto me lleva a que las instituciones tenemos, pues de alguna manera, la obligación, no de alguna manera, tenemos la obligación de implementar protocolos de actuación institucionales para que se haga efectiva esa norma. De nada nos sirve, en México muchas veces nos han repetido que tenemos una de las constituciones más bellas del mundo, que tenemos un marco normativo y disposiciones legales muy bonitas, que a la letra se leen precioso, pero que desafortunadamente muy pocas veces pasan a la realidad, a lo práctico. Entonces, creo que esta es la oportunidad de las instituciones para implementar protocolos de actuación por medio de capacitación a servidoras y servidores públicos de estas reformas, de estos cambios, pero no solo a nosotras y a nosotros, también mujeres líderes, mujeres de los partidos políticos. Los partidos políticos deben obligarse a destinar presupuesto, a destinar voluntad para capacitar a las militantes y a todos y a todas las personas que estén en sus filas partidistas, también a organizaciones defensoras de los derechos políticos. Y otro peligro muy importante que con esto concluyo es vigilemos que no se vacíe de sentido el término de violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay una línea muy delgada que incluso ha sido estudiada por los organismos internacionales, regionales y universales de derechos humanos, de en qué se diferencia una violencia cualquiera que las mujeres sufren en
el ámbito político a la violencia basada en el género. Y es muy importante cuidar el término, porque así también vamos a poder cuidar la participación política de las mujeres y así se va a efectivizar. Claro que la mayoría, casi todas las veces en que las mujeres sufrimos violencia en el ámbito político, tiene que ver por temas de género. Tiene que ver porque hay una idea muy arraigada en la cultura de que no somos capaces, de que no es un lugar en el que naturalmente podamos estar o al que pertenezcamos. Pero también es muy importante cuidar el término, no vaciarlo de sentido desde las instituciones, sobre todo los partidos políticos, cuidar que los hombres al interior no utilicen este término para hacer confrontaciones políticas utilizando a las mujeres. A esto me refiero, no me refiero a que las mujeres inventen violencias, sino a cuidar que los hombres no utilicen el tema para enfrentar grupos políticos, para enfrentar algunas situaciones a través del uso de este término. Más bien, es ahí, y lo aclaro porque se podría malinterpretar, pero no, más bien es usémoslo para lo que está, y las mujeres tomémoslo, está ya la herramienta. Entonces primero, como decía Enrique, hay que visualizarlo, reconocer que hay un problema, que no va a haber igualdad sustantiva hasta que no erradiquemos la violencia política contra las mujeres, y a partir de eso avanzar. Muchas gracias, Constanza. Me parece preciso mencionar que en San Luis Potosí, con respecto a lo que mencionabas en materia de formar a las personas, a las mujeres, para que puedan defenderse con respecto a sus derechos político-electorales, en San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto con el Tribunal Electoral del Estado, acaba de implementar la primera escuela de defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres. Está en este momento llevándose a cabo este importante proyecto en el cual estamos participando personal del organismo electoral para mejorar, para obtener mayores conocimientos que podamos aplicar para esta causa. Y bueno, una vez habiendo manifestado eso, le doy el uso de la voz a Dulce Rocío. Por favor, Dulce, adelante, tienes hasta 5 minutos. ¿Me ven? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlas, qué gusto poder compartir esta experiencia con ustedes. La verdad es que para mí enfrentar esto fue un gran logro, porque el tema en el que yo baso mi video es sobre las mujeres indígenas. Yo soy de una comunidad al sur de la Huasteca Potosina, y hablar de paridad de género, hablar de la igualdad de las mujeres y dentro de los partidos políticos resulta sencillo, porque las instituciones nos han otorgado derechos, o tenemos derechos como mujeres, ¿sí? Pero las mujeres indígenas estamos como en otro lado de la balanza, ¿sí? Muchas veces únicamente utilizan esta parte de la sociedad para lucrar con los votos, pero no para hacer realmente políticas públicas enfocadas a este sector de la sociedad, ¿sí? Para nosotras como mujeres indígenas, realmente enfrentarnos a la vida democrática es un gran reto, porque si bien la tarea se ha hecho dentro de las instituciones, dentro de los organismos electorales, sí, falta mucho por hacer, y creo que falta voltear un poquito más hacia este lado, donde las mujeres tenemos que luchar el doble tal vez o el triple por ocupar un cargo público, más siendo mujeres indígenas. Dentro del video yo les comentaba de 2 casos que se presentaron en esta región donde yo vivo, pero como esos hay muchos, que desgraciadamente dentro de esta sociedad se ha normalizado. Sí, me llamaba mucho la atención la participación de la licenciada Claudia, que nos dice que como jóvenes tenemos este gran reto, ¿no? de poder, pues, ayudar a nuestra sociedad, participar, pero ¿de qué manera las instituciones, y esa es una pregunta que les quiero hacer, de qué manera las instituciones están trabajando para que las mujeres indígenas
tengamos un campo más abierto y podamos participar más dentro de la vida política. ¿Sí? De cómo podemos nosotros como jóvenes o como sociedad, cómo pueden ustedes como instituciones poder erradicar o poder quitar estas barreras a las que nos enfrentamos, si bien las mujeres, pero sobre todo las mujeres indígenas. Es un gusto de verdad poder estar aquí y poder demostrar que se puede participar dentro de la vida democrática, dentro de la vida política, porque de verdad para nosotras supone un gran reto. Y el estar aquí, para mí, para mi familia, para las personas que estuvieron apoyándome con el video y diciéndome, oye, qué bien que estás hablando de esto, porque muy pocas personas lo hacen, es una manera a lo mejor muy, muy chiquita de decir que las mujeres realmente podemos participar y podemos hacer cambios tal vez pequeños, pero con un gran sentido o con este sentido, ¿no? De tratar de que se pueda igualar un poquito más esta lucha que se tiene en contra de la desigualdad que sufrimos las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Claudia, ¿quieres comentar lo que nos ha dicho Dulce? Pues mira, primeramente déjame decirles que es inspirador estar en este panel porque pues realmente estamos aquí compartiendo lo que nuestro trabajo ha pues acumulado en esta trayectoria, pero estos son unos ejemplos donde justo las autoridades, las personas que estamos trabajando y construyendo ciudadanía, pues debemos de enfocarnos y abrazarlos. Felicidades, Dulce, creo que has tocado un punto neurálgico, has hecho, te comparto particularmente algo que me tocas no solamente como compañera de panel, sino dejando aquí una provocación de cómo, o sea, vuelves a comprobar la premisa, a ver, ¿cómo le hacemos? Porque queremos participar, y participar en los temas que realmente nos importan, ¿no? Entonces, mira, creo que una de las cosas, y aquí es parte de lo que nosotros puntualizamos en el manifiesto Código QR, que es que las autoridades realmente no solamente utilizaran como una imagen pública, una intención de vamos a apoyar y vamos a participar, sino que realmente se comprometieran con que los esfuerzos de las personas que están proponiendo las soluciones se llevaran a efecto. Entonces, esto es parte de la primera premisa y primera invitación, que te acerques a este organismo, al CEPAC, para que conozcas las buenas y nuevas noticias que tendremos a partir de este justo encuentro que se está celebrando y que con el IDECO estamos proponiendo también acompañar en estas iniciativas. Creo que una de las cosas que hay que seguir fomentando es el uso del conocimiento del acceso a los derechos que ya están ganados. Y yo quiero dejarte aquí un tema para poderlo platicar. Me encantaría, si las autoridades me lo permiten, pues ponerme en contacto contigo, el que podamos, que me compartas tu experiencia y que pues podamos difundirla también, porque eso es otra de las cosas que tenemos que hacer. Generar canales de comunicación y difusión, las autoridades y los organismos que tenemos este espíritu, para fomentar y hacer visible. Creo que es una de las cosas. Dejemos de pasar del tema solamente de observar a transitar por una serie de situaciones normativas que nos permitan visibilizar para tener una solución muy específica. Comparto lo siguiente. Hay un Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, el programa Pro Igualdad, alineado con la CEDAW, y que establece 6 prioridades. Estas 6 prioridades guían los esfuerzos gubernamentales para el logro de la igualdad de género en el ámbito local y nacional. Este programa tiene 6 ejes, y es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la erradicación de la violencia contra las mujeres y acceso efectivo a la justicia, el empoderamiento económico de las mujeres, que creo que eso es un tema muy importante. Realmente, si queremos erradicar de verdad la violencia, hay que poner ojo en este aspecto, el empoderamiento económico, porque tú puedes tener toda la voluntad, un marco excepcional de política pública, pero si no hay recursos para hacer eficiente este ejercicio, de nada vale. El desarrollo social y el bienestar de la mujer, ese es otro aspecto, el desarrollo, entornos seguros y sensibles al género,
Creo que también en este sentido las comunidades indígenas deben y exigen estos entornos seguros, ¿no? La incorporación transversal de la perspectiva de género. La igualdad de género no significa que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino que el acceso a las oportunidades y que el ejercicio de los derechos no dependan ni del sexo ni de la identidad de género de las personas, y por supuesto que no dependa de las condiciones sociogeográficas, étnicas, etcétera, ¿no? Creo que supone que debemos modificar estas circunstancias que han impedido que las mujeres tengan un ejercicio completo de sus derechos a estas oportunidades, y eliminar, creo que tocaste otro punto que es muy sensible y que es muy significativo, que es las desventajas de las mujeres en la vida cotidiana, ¿no? Estas desigualdades de producto de la discriminación histórica que se ha padecido y que las relaciones de poder vigentes en la sociedad reproducen y perpetúen en esta discriminación. Creo que hay que también abordar desde esta perspectiva los ejes de solución. Y la igualdad, como está establecida en la CEDAW, pues no propone hacer iguales a hombres y mujeres, sino garantizar el goce del ejercicio de los derechos de ambas, y que pues señalo y concluyo. En pocas palabras, se trata de que en nuestras sociedades haya esta igualdad de trato, acceso y sobre todo igualdad de los resultados. Pongo aquí en la mesa una invitación a que el CEPAC nos apoye y que nos permita acompañar a estas juventudes en la incorporación de el desarrollo de sus competencias y habilidades, para que sean aquellas juventudes que tienen toda la voluntad y todo no solamente el deseo, sino el carisma y sobre todo el pulso de la realidad que viven sus comunidades. Gracias, Dulce, gracias, Enrique, gracias, Ariana, por inspirar este panel y sobre todo provocar la conversación y no solamente cambiarla. Muchísimas gracias, Dulce. Un honor haber compartido el panel contigo. Muchas gracias, Claudia. No sé, Constanza, si quisieras hacer algún comentario. Sí, consejera, muchas gracias. Pues, Dulce, qué bueno que alcanzaste a integrarte a este panel, porque definitivamente demostraste la importancia de que todas las mujeres estemos representadas. Trajiste a la mesa algo que no deja de ser importante, pero que quizá muchas de nosotras desde nuestra experiencia no podemos hablar. Y tú eres una mujer indígena, has vivido las exclusiones, las discriminaciones que eso implica, y me parece trascendental que lo hayas traído a esta mesa de igual manera, porque vuelve a poner en el centro de la discusión la importancia de una mirada interseccional, en donde no solamente las mujeres que ya lograron ingresar a los espacios de toma de decisiones digan, es que ya logramos lo que queríamos y todo está logrado, sino que volteen a ver a todas aquellas otras mujeres, la otredad, que quizá todavía se encuentran en condiciones de desventaja, como por ejemplo las mujeres indígenas, en general los pueblos y comunidades indígenas. En Oaxaca, y no es algo de lo que me enorgullezco, tenemos 417 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, somos el estado con mayor población indígena en México, y sin embargo todavía estamos en deuda con las personas indígenas para garantizar el acceso a sus derechos políticos y electorales en condiciones de igualdad. Entonces, importancia de esta mirada interseccional de decir, hey, no hemos logrado todo, todavía falta incluir a este sector de la población y faltan medidas, pero el hecho de que tú hayas llegado a este espacio es muy importante, porque entonces tú traes esa mirada y nadie les va a venir a imponer lo que creemos que es bueno para ustedes. Ustedes mismas nos van a decir cómo, le van a decir a la sociedad cómo quieren participar, en qué condiciones, a través de qué mecanismos, porque eso también es importante decirlo. Los pueblos y comunidades indígenas en muchas ocasiones no quieren adaptarse y acoplarse a los mecanismos que desde nuestra visión occidental traemos muy arraigados. Cada uno de estos pueblos, de estas comunidades, tiene formas de participación diversas, mecanismos de acceder a los cargos de elección popular muy
diferentes quizá, pero que están normados dentro de su comunalidad. Entonces, eso me parece muy importante destacarlo, y es justo a través de ello que las sociedades democráticas se van nutriendo desde las diversas miradas, desde las diversas propuestas y desde la representación igualitaria, como desde la perspectiva que Claudia lo rescataba, de igualdad de todas las personas, con un impulso a través de medidas afirmativas de la participación de las mujeres, de todas las mujeres, indígenas, afromexicanas, mujeres jóvenes, mujeres con discapacidad y todas aquellas mujeres que necesiten un espacio, tengan la oportunidad de ser escuchadas en las instituciones. Y eso es justamente lo que yo celebro del CEPAC, que abra estos espacios para el diálogo, para la interacción, porque es una mirada transversal que hace mucha falta desde nuestra mirada adultocéntrica, en donde creemos que nosotras que estamos en las instituciones somos quien tenemos las respuestas, y no, muchas veces vienen de aquellas personas que nos están observando desde el exterior, y es el caso de Enrique, Ariana y Dulce, que les felicito por esto, que es un compromiso democrático, es un compromiso social muy importante que ustedes hacen, y que definitivamente abona muchísimo a la mejora de las instituciones y de la calidad de nuestra democracia. Muchísimas gracias, Constanza. Muchas gracias a todas y todos que estuvieron el día de hoy presentes con nosotros. Yo quisiera mencionarles que con respecto a lo que comenta Dulce y también a lo que manifestaron Ariana y Enrique, en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobamos unos lineamientos para garantizar la participación de personas jóvenes en el proceso electoral. También aprobamos lineamientos para garantizar la participación y la presencia al momento de elegir a los órganos de gobierno en el estado de San Luis Potosí de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de nuestra entidad. Para el caso de los lineamientos de participación de las y los jóvenes, lamentablemente fueron impugnados y el Tribunal Electoral determinó modificarlos parcialmente. Así que lo que se establece en los mismos es que los partidos políticos tienen la obligación de postular fórmulas de personas jóvenes dentro de las primeras 3 posiciones de las regidurías de representación proporcional. Esta medida la implementamos en el proceso electoral pasado y por supuesto que todos los ayuntamientos prácticamente están integrados por personas jóvenes, es decir, hay personas jóvenes que forman parte de los mismos. Es importante también mencionar que los partidos políticos, por lo que comentaba Ariana, los partidos políticos cumplieron con la cuota implementada por el organismo electoral y fueron más allá, porque si ustedes conocen los resultados de las elecciones, podrán observar que desde los registros y al momento de ser electas las personas que integran los órganos, los partidos postularon a un mayor número de personas jóvenes que lo que nosotros estábamos estableciéndoles como piso mínimo, es decir, adicionalmente a la fórmula de candidaturas jóvenes en las primeras 3 regidurías, los partidos postularon también personas jóvenes a diputaciones. Fueron 5 diputaciones que fueron ganadas por personas jóvenes. En el caso de ayuntamientos también tuvimos postulación de personas jóvenes en presidencias municipales, en sindicaturas y en regidurías de mayoría relativa. Es decir, sí los partidos políticos postularon a un mayor número de personas jóvenes a los que estaban obligados. En este caso vamos a aplicar el mismo criterio, es decir, obligarlos a postular en estas 3 primeras regidurías a personas jóvenes y esperemos que los resultados para este proceso electoral sean mejores. Por lo que hace a las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas del estado de San Luis Potosí, fue aprobado también que en 3 distritos de San Luis Potosí, que son distritos en donde la población es del 60% o más de personas indígenas, las postulaciones de los partidos políticos o de los candidatos y candidatas independientes sea de personas pertenecientes a las comunidades indígenas, en donde deban acreditar no solamente que son personas indígenas que se consideran indígenas, sino que pertenecen a las comunidades de las cuales provienen.
Recordemos que el derecho de representación lo tiene la comunidad como un ente reconocido por la Constitución, y es por eso que se deja a cargo de las propias comunidades para que a través de sus asambleas determinen a quién le reconocen la calidad de persona indígena integrante de sus comunidades. Entonces, para el caso de distritos, de los 15 distritos de mayoría relativa que tenemos, 3 distritos, que son los distritos 13, 14 y 15, serán en donde las personas indígenas sean postuladas por partidos políticos o a través de la figura de la candidatura independiente. Para el caso de los ayuntamientos, se estableció también la postulación mínima obligatoria a cargo de los partidos políticos de personas indígenas en fórmulas de regidurías de representación proporcional, en la primera fórmula. En otros casos, dependiendo del porcentaje de población indígena, en otros casos, adicionalmente a la primera regiduría de representación, también se incluye la primera regiduría de mayoría relativa. Y por último, se incluye también la obligación de postular personas integrantes de comunidades indígenas en los cargos de presidencia municipal. En estos casos, se está también solicitando a los partidos y a los candidatos y candidatas independientes que garanticen la paridad de género en la postulación de personas indígenas, es decir, no solamente postulación de personas indígenas, sino que las personas indígenas sean 50% hombres y 50% mujeres. Es lo que desde el organismo electoral hemos hecho. También les menciono que estos lineamientos están impugnados, vamos a ver qué resuelven los tribunales, ojalá y los tribunales confirmen esta medida afirmativa que sería implementada por primera vez en el estado de San Luis Potosí, y que para las siguientes elecciones, una vez electos los órganos de gobierno, podamos contar con representación de estas personas integrantes de comunidades indígenas en todos los órganos de gobierno. Y bueno, muchísimas gracias. Le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Ernesto García para que nos presente las conclusiones de este evento. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, consejera. Bueno, como conclusiones, primero destacamos y reconocemos el camino recorrido y pendiente que han hecho las colectivas feministas, las instituciones, la iniciativa pública y sobre todo, bueno, de la mano de las autoridades para lograr un avance. Es un avance sustancial, pero es un principio, como lo mencionaba en su ponencia Constanza y posteriormente Claudia, y hay muchos retos, hay muchos pendientes, pero estamos dando ese primer paso. Nuestra segunda conclusión va en el sentido, en esta construcción de espacios públicos que dan un paso más a la sociedad, no solamente desde las redes sociales, no solamente desde la construcción de ciudadanía, sino llevarlo a la parte de las autoridades, a la parte de las comunidades, que es donde realmente se necesita que nos acerquemos. Destacamos también lo que mencionaba Constanza, el procedimiento especial sancionador para atender los casos de violencia política en razón de género, que es un avance importante porque no se tenía anteriormente en la ley una forma de identificar, de sancionar estos lamentables actos. De la misma participación, ponemos la implementación de los círculos de protección que han impulsado las políticas como el 3 de 3 en materia de erradicar la violencia política y los lineamientos de paridad a nivel nacional de la gobernatura, que bueno, hace no menos de un mes estábamos celebrando todas las instituciones. La importancia de la vinculación de ONG, sector privado, sector público, lo que mencionaba Claudia, el famoso tercer sector, para construir iniciativas ciudadanas y esta vinculación que hemos generado instituciones, asociaciones y sobre todo pues, los organismos públicos. Además, no menos importante y no por ser la última, la participación de las mujeres indígenas que han sido invisibilizadas en ocasiones, que no solamente presentan los mayores problemas que existen para la participación política, sino que han sido rezagadas más allá de las propias mujeres en el Estado, ¿no? La construcción de estos espacios, la visibilización de las mujeres indígenas nos permite dimensionar ese panorama y sobre todo destacar la participación de Dulce, que en cualquier condición, como lo vimos con el Internet, tuvimos muchos problemas con la cuestión que se conectara por Internet. A pesar de todas esas inclemencias, destacó su participación, hizo un esfuerzo incontable para lograr ese primer lugar y es una felicitación a los participantes. Las conclusiones,
quedan ahí, el trabajo está pendiente, nos llevamos la tarea, el CEPAC, la parte del IDECO, la parte que le corresponde a la sociedad civil desde la ponencia de Constanza, y no me queda nada más que agradecer su participación a este evento. Muchas felicidades, les pido pues bueno, un aplauso primero para nuestras ponentes, y para finalizar, un aplauso para nuestras participaciones juveniles, porque es loable lo que hicieron para poder llegar hasta este punto. Muchas felicidades. No sé si la maestra nos quiere dedicar algunas palabras. Bueno, agradecerles, escuché con atención todas sus participaciones y me parece de lo más interesante y me encantó algo que dijeron hacia el final. Creemos que los que trabajamos en los organismos o en las instituciones, que tenemos una obligación, sabemos todo. Y la realidad que quien sabe todo son los ciudadanos, y quien sabe todo es quien vive esta situación, ¿no? La situación de ser joven, que de verdad es un privilegio. Ese privilegio lo hemos tenido todos y lo van a tener todos, ¿verdad? Los más jóvenes y los más viejos o más maduros. Pero estoy segura de que ustedes que lo viven y que lo gozan y lo hacen con una absoluta responsabilidad, al poder decirnos, esto es lo que queremos los jóvenes, esto es lo que nos pasa a los jóvenes, y que participen de esta manera tan positiva en la democracia mexicana, es de verdad, se merecen un aplauso. Y no solo un aplauso, se merecen muchísimas cosas más. Son unos buenos ciudadanos. Y a nuestras ponentes invitadas, muchísimas gracias. Creo que fue una experiencia muy agradable, muy positiva, muy enriquecedora y muy ejemplificativa para los jóvenes de San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Con esto hemos terminado nuestro evento. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me tengo que retirar porque ando en la oficina y no para de sonar mi celular, pero muchísimas gracias. Que tengan bonita mañana. A ti, Constanza. Gracias. Hasta luego, bye.